Nosotros, hermanos, vamos al libro de Filemón. Vamos a terminar hoy nuestra serie de Filemón. Hemos estado estudiando por 13 domingos el libro de Filemón. Entonces, digamos unos 3 meses. Hemos estado estudiando el libro de Filemón y hoy vamos a concluir nuestra serie. Espero que usted haya leído varias veces el libro de Filemón, le va a ayudar mucho y yo le aconsejo porque de verdad uno aprende a profundizar un poquito más en la palabra de Dios. Entonces vamos allá al libro de Filemón, por favor, hermanos, y vamos a leer la última parte del libro de Filemón. Desde el versículo 22, Pablo empieza a despedirse, empieza a mandar saludos y dar instrucciones finales. Ya terminó de hablar del meollo de su asunto, que era hablar de Onésimo y que lo recibiera y que le saludaba y todo. Pero en el versículo 22 ya da las últimas instrucciones: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Recuerda que estaba en la cárcel. Y luego dice Pablo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, ya dijimos que él falló un tiempo, pero volvió a servir, ¿verdad? Se restableció. Aristarco, Demas, que amando al mundo se apartó del camino de Dios y del servicio. Y Lucas, que estuvo fielmente ahí apoyando, ¿verdad? Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero la última frase me gusta, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, como cristianos necesitamos darnos cuenta de que necesitamos constantemente a nuestro Dios. Al conocer al Señor Jesucristo, de alguna manera intuimos que lo vamos a necesitar en nuestra vida constantemente. Pero no nos damos cuenta, cuando recién recibimos a Cristo, de qué maneras específicas le vamos a necesitar. Y la gente que va madurando en la fe, hermanos, cada día va creciendo en depender de Dios o dándose cuenta de los problemas que le vienen a su vida, que no puede sola, no puede solo y que necesita depender más de Dios. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Corintios 3:5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Grábese esa frase: nuestra competencia proviene de Dios. Y parte de madurar en el Señor, hermanos, es que se dé cuenta que usted necesita depender del Señor más en su vida. Ahora, ¿de qué maneras específicas usted necesita a Dios en su vida? Yo sé que cualquiera de ustedes podría decir: yo necesito a Dios en mi vida diariamente. Sí, yo sé, pero ¿de qué maneras? Tal vez usted necesita constantemente su cuidado y protección a la hora de salir de casa. Tal vez usted necesita constante provisión para los gastos de su semana. Tal vez usted necesita que Dios le consuele en una situación personal muy interna y necesita que Dios trabaje en eso. Tal vez necesita la sabiduría de Dios para tomar decisiones estas semanas. Son cosas muy específicas que si yo le digo: usted necesita a Cristo en la semana, pues todos me van a decir que sí. Pero ¿de qué formas usted necesita a Cristo de manera constante, si no es que hasta diaria? Ahora, el apóstol Pablo, al terminar su carta, se despide, pero el último versículo nos habla de una despedida muy interesante. Y esta es una breve oración de Pablo. Pablo dice aquí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
habla de Filemón y de su casa, porque está en plural, no dice tu espíritu, dice vuestro espíritu, entonces está hablando en plural. Y es una despedida muy interesante, hermanos, porque presenta una de las necesidades más grandes que tenemos como cristianos y que a veces no nos damos cuenta: la necesidad de la gracia de Cristo en nuestra vida. Y vamos a hablar en esta tarde precisamente de eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el versículo, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué invento un tema o un título cuando está ahí, verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Filemón 25. Y quiero que usted aprecie, piense en la gracia del Señor un poquito más. Vamos a orar, hermanos. Señor, quizás la gracia que tú pones sobre nosotros, a veces no nos percatamos de ella, no nos damos cuenta, pero si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos, Señor? No seríamos ni salvos, no seríamos tus siervos, no aguantaríamos las dificultades de nuestra vida. Y te pido que podamos apreciar tu gracia en esta tarde, porque eres un Dios lleno de gracia. Bendice esta enseñanza, permíteme ser de bendición a mis hermanos y que pueda comunicar claramente lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo veo que Pablo, como hombre maduro, él sabía que Filemón y su casa necesitaban mucho de la gracia de Dios. Y por eso Pablo ahí está expresando, ¿verdad?, que una necesidad muy grande en Filemón es que la gracia de Cristo estuviera con él y con su familia. Pero si usted se pone a pensar, es una carta bien pequeña, 25 versículos. Pero Pablo, fíjese, se despide orando y deseando que la gracia de Cristo esté en la vida de Filemón. Pero también ve el verso 3, ¿cómo empieza? ¿Cómo saluda Pablo? Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo inicia su carta deseando que la gracia de Cristo esté sobre Filemón y su familia, y cierra su carta igual diciendo: yo de verdad anhelo que la gracia de Cristo esté contigo. Y es porque la palabra gracia era algo muy especial, era una necesidad que Pablo veía en la vida de Filemón. Ahora, la palabra gracia a veces es un poquito difícil. La palabra gracia no tiene un poco que ver con que una persona sea agraciada, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con que sea gracioso, ¿verdad? Gracia decimos en español: esa persona cuenta sus chistes con mucha gracia. Pero a eso no se refiere la Biblia. La Biblia, cuando usa la palabra gracia, es muy profunda. Habla de un favor, de dar algo inmerecidamente. De hecho, el gran predicador Carlos Spurgeon, me gusta cómo define muy fácil, muy sencillo. El escritor, de hecho sí hay un libro, él dice: gracia, favor inmerecido de Dios. Entonces la gracia de Dios es su favor hacia nosotros que no merecemos, ¿okay? Porque no merecemos que Dios nos trate de manera especial. No somos nadie, no tenemos palancas. Con Dios pues somos solamente criaturas de la tierra, mexicanos de un país, pero no somos gente muy especial, humanamente hablando tal vez, pero su favor, su gracia es para con nosotros. Esa es la palabra caris en el idioma original, ¿verdad? Y se refiere también a un regalo, algo que se da inmerecidamente. Entonces, por la gracia del Señor, por ejemplo, Dios eligió a Abraham para salir de él una nación. Mi pregunta para ustedes: ¿qué tanto hizo Abraham como para que Dios lo llamara en Génesis 12? No era ni un rey, no era alguien especial, no era alguien de sangre pura, no era alguien de la casta sacerdotal. Pues la Biblia no habla nada especial de Abraham. Era un sencillo hebreo que Dios toma para levantar una nación. Entonces, ¿por qué Dios lo escogió? No hay una razón
bíblica. Simplemente por la gracia de Dios eligió Dios a Abraham. ¿Por qué razón Dios aguantó tanto al pueblo de Israel? Les perdonó y todavía hoy tiene planes para el pueblo de Israel. ¿Por qué? La gracia de Dios los trata de una manera que no merecen, pero esa es la gracia de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, la gracia de Dios es tan importante, hermanos, que sin la gracia de Dios en nuestra vida no podríamos ni ser salvos. La razón por la cual podemos ser salvos es por su gracia. Usted sabe Efesios 2, ¿no? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Sin gracia de Dios no seríamos salvos. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros no pedimos un Salvador, no estábamos conscientes que necesitaríamos uno, Dios sabía que usted y yo necesitaríamos un Salvador un día. Y proveyó a su Hijo Jesucristo, porque por gracia, inmerecidamente, somos salvos. Por eso cuando una persona cree que es por obras, no tiene nada que ver con la Biblia eso. Porque si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. ¿Sí está conmigo? Es como usted me dijera, no, es que por gracia el pastor tiene esa camioneta. No, yo la pagué, hermanos. No fue por gracia. No, alguien me ofrendó algo, pero realmente no fue gratis. Yo tuve que pagar y me despeluqué todo, pero gracias a Dios pagamos, ¿no? Pero esa camioneta no fue por gracia, fue porque pagamos, fue por obras, pagamos algo. Pero al mismo tiempo hay cosas que no son por obras, como la salvación. La salvación, ¿qué pagamos nosotros por recibir a Cristo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios, mire, la palabra gracia también tiene que ver con un regalo físicamente hablando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a veces la palabra gracia o caris, yo decía, se traduce como donativo o como regalo. Cuando alguien da un donativo, no es porque se lo merezca la gente, ¿no? En realidad, mucha gente da no le llaman ofrenda, le dan un donativo. Por ejemplo, supongamos usted va a un centro comercial y le dicen, ¿quiere que se redondee y que sea un donativo? Y usted dice, sí, y ya se redondea unos centavos. Usted no conoce al niño que va a recibir ese kilo de ayuda. Usted no reconoce a nadie, simplemente por gracia. Es un regalo que ni conoce a la persona y no es por mérito, simplemente lo da. ¿Sí me explico? Eso es un caris, eso es una gracia, eso es un donativo. Y hermano, alguien dijo en cuanto a la salvación que Cristo es la gracia de Dios, porque a través de Cristo nosotros tenemos nuestra salvación. El mismo predicador Spurgeon dijo esto de Cristo: Cristo es el vaso en el que la gracia de Dios se ofrece a nuestros labios. ¿Sí ve? Cristo es el vaso en el que la gracia de Dios se ofrece a nuestros labios. Entonces, posiblemente estoy hablando de la gran mayoría que son salvos, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que si no hubiera habido gracia de Cristo para con nosotros, no hubiéramos sido salvos. ¿Sí ve? Ahora, la gracia de Cristo sí se necesita para ser salvos, pero se necesita también para la vida diaria. A veces los cristianos mal concebimos y algunos dicen, sí, yo sé que la salvación es por gracia, pastor, y si no fuera por la gracia de Cristo no sería salvo. Pero después de ahí, algunos cristianos ignoran que la gracia de Cristo se necesita para el diario vivir. A veces pensamos que la gracia nada más fue el día de mi salvación y ya no pienso en la gracia de Dios en mi vida diaria, pero no. Mire, Pablo sabía que se necesitaba hacer la gracia de Cristo para ser salvos. Por eso escribió Efesios 2:8. Pero luego Pablo, en su experiencia personal, se dio cuenta que necesitaba la gracia de Cristo de manera continua. Pablo en un momento habla en 2 Corintios 12:7, habla de sus enfermedades. Y mire, Pablo pues es muy interesante porque se da cuenta que necesitaba de la gracia del Señor. Vea lo que dice la Biblia. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera.
habla de una enfermedad, algo en su cuerpo que le dolía. Algunos piensan que quedó muy afectado de la vista desde que fue llamado. ¿Se acuerda que Cristo con una luz más brillante que la del sol se presenta a Pablo y queda ciego por unos días? Algunos piensan que se quedó con secuelas y que tenía una terrible vista. Ahora imagínese que una persona tenga una terrible vista, no puede ni leer la Biblia, no puede ni ve a la gente como bultos, ¿verdad? Entonces, muy difícil para Pablo, no sabemos, pero tenía algo en su cuerpo que le dolía, que le humillaba, que era un aguijón en su carne. Y luego dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ya no vemos la gracia de Cristo para salvos, para ser salvos, sino para resistir una enfermedad muy difícil de lidiar con ella. Ahora, no sé, hermano, hermana, yo no sé si usted está lidiando con cosas que le rebasan en su vida, pero Pablo estaba experimentando este aguijón en su carne y le pide a Cristo que se lo quite, y dice el Señor Jesucristo, no, te basta mi gracia. En inglés dice, my grace is sufficient, o sea, mi gracia es suficiente. Fíjese, o sea, no le iba a quitar la enfermedad, pero le dijo, mi gracia te va a sostener. Y fíjense, dice, porque mi poder, dice Cristo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que en medio de su agonía, él aprendió algo, que la gracia no nada más es para la salvación, es para la vida diaria, para aguantar las cosas que hay difíciles en la vida. Hay a veces enfermedades que son, ¿cómo le llaman? Que no se pueden quitar, que ni siquiera hay una cura, enfermedades degenerativas, de manera que pues se puede sobrellevar con medicamento o con algún remedio homeopático o alguna cosa así, pero no se puede quitar. Y a veces ese tipo de enfermedades traen mucha agonía al corazón, ¿no? Cuando una persona tiene una diabetes, pues se la puede controlar, pero no, hasta ahora no he conocido a alguien que diga, ¿qué creen? Fui al médico y me dio un tratamiento y me alivió de diabetes. Es muy complicada. A lo mejor se puede, y Dios puede sanar la diabetes, claro que sí, pero es muy complicada. O fibromialgia, o alguna enfermedad degenerativa que está constantemente afligiendo el cuerpo. La artritis en mucha gente es muy dolorosa, y son cosas que otra vez están ahí constantemente recordándole la fragilidad de su cuerpo. Y mire, en el caso de Pablo, hermanos, a mí me impacta, porque Pablo era un hombre fuerte de carácter, o sea, no era un chillón, era un hombre bien puesto, un hombre de carácter, un hombre refinado en su educación, un hombre bien instruido en idiomas, con una fuerza de voluntad inquebrantable, hermanos. Que este hombre lo medio mataban a pedradas y se paraba y regresaba a la ciudad. Era un hombre muy aguerrido. Pero yo no sé de qué manera este aguijón en la carne le afectó, que lo quebró. Lo quebró porque le dijo Dios, quítalo, ya no lo aguanto, quítalo. Y la respuesta de Cristo fue sorprendente. No, mi gracia te va a sostener. Entonces, la gracia de Cristo es el favor, es la fuerza que le da Dios a una persona con las cosas que no puede lidiar en sus propias fuerzas. Esa es la gracia de Cristo, que le ayuda a usted en aquellas cosas que si no fuera por su ayuda, usted se quiebra, usted se desmorona. Tal vez pueda haber mucho dolor, tal vez pueda haber una situación que usted dice, yo no puedo cargar esto en mí, yo no puedo lidiar con esto. La gracia de Cristo te va a sostener. Por eso es que quizás este aguijón en la carne a Pablo le ayudó a mantenerlo humilde,
y a recordar que constantemente él necesitaba de la gracia de Cristo. Por eso aquí Pablo le dice a Filemón: ¿cómo deseo que la gracia de Cristo esté contigo? No se lo dijo, pero yo puedo imaginar entre líneas: así como yo necesito la gracia de Cristo en mi cuerpo, con estos dolores que no aguanto, así yo quiero que la gracia que Dios pone en mí, también tú la tengas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces la gracia del Señor te ayuda, te sostiene en una enfermedad, te sostiene en una situación que tú no puedes resolver, una situación que te frustra, que te daña y que no puedes salir de esa situación. Y el Señor te dice: no te preocupes, yo te voy a sostener. Yo voy a estar contigo. Y hermanos, la gracia de Cristo es la que sostiene cuando las cosas no nos van bien. ¿Okay? Ahora, el apóstol Pablo, yo pienso que fue muy interesante la manera que hablaba, porque yo veo un énfasis de Pablo en su vida de la gracia de Dios. Estuve leyendo y algo muy interesante es que todas las cartas de Pablo, ¿cuáles son todas las cartas de Pablo? Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, Tito, 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Algunos dicen que Hebreos, pero digamos Filemón. Todas las cartas, todas, inicia hablando de la gracia del Señor y cierra, analiza, yo tengo aquí todas las citas, y cierra su carta hablando de la gracia de Dios. Un hombre maduro que se dio cuenta que necesitaba la gracia de Dios constantemente en su diario vivir. No es un asunto que usted necesite nada más para salvación, lo necesita porque o está pasando o va a pasar cosas que le van a rebasar, y solo la gracia de Dios le va a sostener. ¿Sí ve? Ahora, hermanos, algo que a mí me llama la atención es que Pablo tenía un avivamiento, una necesidad muy ardiente de la gracia del Señor. De hecho, una palabrita muy sencilla que a mí me hizo pensar es que Pablo dice en el 25: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, y luego dice amén. Ahora, la palabra amén todos la conocemos como jerga cristiana, jerga religiosa. Todos saben que se dice amén en la iglesia, ¿no? Y algunos dicen: pues yo estoy de acuerdo en algo y digo amén, ¿verdad? Y dicen: vamos por las tortas y los tacos, amén, o yo qué sé, ¿no? Y se usa la palabra amén, pero a veces no sabemos cómo se debería usar la palabra amén. De hecho, hay veces que cristianos no saben colocar el amén, ¿no? Y Pastor Ezequiel Salazar dice mucho: es que de todo dicen amén, y si el predicador dice: y se murió la hermana, y el otro amén, y no saben colocar los aménes. A veces dice algo negativo a alguien y amén. ¿Cómo que amén? Somos pecadores, amén. ¿Cómo que amén, hermano? Espérese que diga: somos pecadores pero Cristo nos ama, o yo qué sé, ¿no? Somos pecadores, amén, como si le diera gusto que somos pecadores. Hay gente que no sabe colocar ni los aménes, entonces sepa colocarlos. Y cuando esté de acuerdo con algo, pueda decir amén. Cuando hay una verdad preciosa en la predicación, diga amén. Y es bonito, a mí me gusta que conteste la congregación, y aún yo mismo amén digo cuando estoy de acuerdo con algo y escucho una predicación. La palabra amén es un hebraísmo, una palabra que viene del hebreo y significa ciertamente, verdaderamente o así sea. Y la usamos como así sea, está bien, pero también significa verdaderamente, o sea, esto es algo seguro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, esto es seguro, amén. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque Pablo tenía un deseo de que fuera segura la gracia del Señor Jesucristo sobre Filemón y su casa. Y entonces esto nos enseña, hermanos, que si usted necesita la gracia de Dios, debe asegurarse que realmente tiene la gracia de Dios en su vida. Mire, usted y yo tenemos que tomar muchas decisiones, lidiar con un montón de cosas, con un montón de gente, con un montón de problemas, y usted necesita asegurarse de que la gracia de Dios está con usted. ¿Cuántas veces los cristianos se avientan a tomar decisiones, se avientan a compromisos, compran cosas, hacen cosas, y la gracia de Dios no sabemos si está ahí?
Cuando firmamos para el terreno que estamos pagando para nuestra familia, yo en mi corazón yo estaba temeroso. Y de repente viene otra vez ese temor en mi corazón. El temor de no poder pagar y que me lo quiten y que eche a perder pues más de 100,000 pesos que ahorita ya he pagado. Entonces, en mi corazón hay veces temor. Y el temor me hace orar y le digo, Señor, concédeme que podamos lograr liquidar ese terreno en algún tiempo. Y todavía nos faltan muchos años, hermanos. Entonces, me temo eso en mi corazón. Entonces, y cuando oro yo le pido que el Señor sea con nosotros y que nos conceda liquidarlo. Entonces, es un compromiso económico que yo quiero asegurarme de que Cristo está ahí con nosotros ayudándonos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque un cristiano que sabe que tiene un montón de batallas y que se va a meter a una batalla espiritual necesita recordar y asegurarse que la gracia de Cristo está con usted. Mire, vaya a Éxodo 33. Este es un ejemplo muy claro de cómo usted necesita la gracia de Dios y asegurarse de que la gracia del Señor está con usted. Y quiero que usted vea la plática que Moisés tuvo con Dios, porque Moisés era un hombre que igualmente él sabía que se le estaba echando un paquetote encima en su espalda de guiar más de 2 millones de personas y que él tenía que sacar al pueblo y luego meterlo a la tierra santa. Y bueno, y luego la gente tan quejumbrosa y tan duro el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces en Éxodo 33 Moisés dialoga con el Señor y quiero que observe dos cosas. Cómo ora Moisés y cómo él pide la gracia. Otra vez la palabra gracia. Fíjese, dice la palabra de Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y fíjese la siguiente pregunta. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pues, ¿qué quería asegurarse Moisés? Señor, no nos saques de Egipto si tú no vas a estar con nosotros. Y luego le dice a Moisés, Señor, si de verdad he hallado gracia ante ti, que tu presencia sea conmigo. Entonces, ¿cómo sabes cuando la gracia de Dios está contigo? Porque tú ves la presencia de Dios constantemente en tu vida. ¿Usted ve la presencia del Señor en su vida constantemente? Porque si no la ve, a lo mejor no tiene la gracia del Señor con usted. Y Moisés oraba y se aseguraba y él decía, si yo me voy a salir de aquí en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis propios medios, mejor ni me saques de aquí. Yo no me quiero ir si tu presencia no anda conmigo. Y así debería de sentir cada cristiano que quiere la gracia de Dios en su vida. Señor, si tú no me vas a ayudar en mi chamba, no voy a lograr nada. Si tú no vas a estar conmigo en medio de esta enfermedad, no voy a lograr nada. Si tú no me ayudas para soportar esta prueba, yo me voy a debilitar. Yo no voy a lograrlo. Me acuerdo una vez en el colegio bíblico, me acuerdo mucho, yo hice cuentas y yo sabía que lo que se requería de mí no iba a aguantar. Estaba durmiendo como 4 horas al día por 6 meses y yo no aguanto con 4 horas. Algunos cyborgs sí, algunos robots sí, pero yo no aguanto 4 horas al día. Mi mínimo de gasolina necesito 6 horas al día, mínimo. Es lo que yo necesito. Ya máximo, pues unas 12, ¿no? No sé. Pero 4 horas yo no iba a aguantar. Entonces cuando yo me di cuenta que estaba muy pesado, yo le dije al Señor, que tu gracia esté sobre mi cuerpo para que aguante por este tiempo mi cuerpo, que se necesita hacer esto. Y el Señor me fortaleció. Entonces, otra vez un cristiano que sabe que necesita la gracia del Señor, necesita ponerse a orar más y decir, Señor, tu gracia sea conmigo en esta situación difícil. Y si tu presencia no está conmigo, mejor ni ir, Señor. Y usted necesita
ver claramente la gracia de Dios y la presencia de Dios en su vida, en su viaje. Porque si usted no ve a Dios en su vida, a lo mejor no tiene su gracia. Entonces mi pregunta para usted es, ¿usted puede percibir la gracia de Dios, la presencia de Dios durante su semana? Porque se necesita ver, se necesita ver. Cuando una mujer dice, pues no sé cómo lo voy a hacer con 100 pesos al día, Señor, pero pues tú añádeme y súpleme. Y una mujer que hace cuentas, pues no sabe cómo la hace, pero estira esos billetes, ¿verdad? Y ahí ve a Cristo en su vida, su gracia para completar, ¿no? Pero solamente es la gracia del Señor, ¿okay? Y como yo le decía, hermanos, Pablo enfatiza mucho la gracia y por eso él dice amén, porque él quería que fuera la gracia segura de Dios sobre los Filemón y su familia. De hecho, mire, vivimos en una época donde lo más precioso de nuestro Dios es su gracia. La palabra gracia en el Antiguo Testamento aparece varias veces, 74 veces, pero en el Nuevo Testamento, que es chiquitito, aparece 137 veces. Por eso algunos le llaman a esta era donde vivimos la era de la gracia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia, porque Dios no cambia. Siempre ha sido un Dios de gracia. Por eso le dije que Dios eligió a Abraham. A propósito, Dios eligió a Moisés, aunque Moisés asesinó. Dios le dio chance a David de volver a reinar, aunque cometió adulterio y fornicación, adulterio y asesinato. Esa es la gracia del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, Dios hace sobreabundar la gracia aún más. Vaya a Romanos 5:20. Entonces, nuestros tiempos, hermanos, son muy especiales porque Dios se ha decidido ser un Dios que sobreabunde en la gracia. ¿Sí me explico? Siempre ha sido un Dios de gracia, pero en el Nuevo Testamento Él es, no sé si me puede explicar bien, pero Él se esfuerza por mostrar su gracia de una manera abundante en nuestros tiempos. Vean lo que dice Romanos 5:20. Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, sí, el pecado abunda mucho, pero la gracia del Señor sobreabundó. Y en el idioma original se usan dos palabras diferentes. Una cosa es abundar y otra cosa es plenamente abundar. Entonces, sí, precisamente en nuestra época no hay peor época en cuanto al pecado que reine en nuestra sociedad, pero cuanto más pecado hay, más gracia hay del Señor Jesucristo. La gracia de Cristo todavía abunda hoy para salvación. Aún hay más gracia para que un pecador se arrepiente y venga a Cristo. ¿Sí ve? Ayer nos dio el privilegio el Señor de que 3 personas fueran salvas y no conocemos su vida de pecado, pero tenía pecado. Y Dios con su gracia les perdonó. Entonces la gracia de Cristo todavía es abundante para que más gente sea salva. Y ahorita que salgamos a ganar almas, le podemos decir, Cristo todavía tiene gracia para salvarle a usted, ¿sí? La gracia de Cristo no nada más es para que salve a 144,000, o no nada más para que salve a unos cuantos elegidos, sino la gracia de Cristo podría salvar al mundo si tan solo el mundo viene a Cristo y se arrepiente. Entonces la gracia de Cristo es abundante para salvación. La gracia de Cristo abunda para fortalecer a los creyentes cuando hay una enfermedad muy, muy severa, cuando hay un quebranto de corazón, cuando hay pérdidas que no podemos recuperarlas. La gracia de Dios abunda, hermanos. La gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. ¿Ve? Entonces me gusta cómo Pablo está despidiéndose y deseando todo esto. Y lo que yo creo que Pablo quería hacer en todo tiempo, al ver su énfasis, es precisamente que valore
la gente la gracia del Señor, que usted valore la gracia de Dios en el momento que usted fue salva o salvo, pero también que la gracia del Señor le va a sostener en las cosas difíciles que usted está viviendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, si usted no ha decidido recibir a Cristo, recíbale por gracia. Pero también si usted ya le recibió y tiene cosas difíciles que tiene que aguantar, enfermedades, situaciones, dependa de la gracia del Señor. La gracia de Cristo va a ser suficiente para fortalecerle y seguir adelante. Hay cosas que pues, no se pueden solucionar y tiene que vivir con ello. A lo mejor hay consecuencias del pasado que usted tiene que vivir con ello. Difícil vivir con algunas cosas. Yo conozco casos donde hay cristianos y por su pasado les pegaron el SIDA y pues tienen que vivir con eso toda su vida, y medicamentos y cuidados y dificultades, y sin embargo la gracia de Cristo puede ayudarles a sobrellevar esta situación. ¿Ve? Y también, hermano, hermana, asegúrese que la gracia de Cristo está con usted al salir de su casa el lunes. Usted necesita la gracia del Señor que le acompañe, su presencia. Cuando su gracia está con usted, su presencia se ve en su vida, en sus ventas, en su negocio, en su cuidado, en la manejada, en los peligros. La gracia del Señor, usted y yo la necesitamos en nuestra vida diaria y tenemos que valorarla y darnos cuenta y pedirla. Creyentes maduros traen en su mente y en su corazón la necesidad de la gracia de Dios. Por eso Pablo nos enseña eso. Constantemente la gracia de Dios sea con ustedes como iglesia, contigo Filemón, contigo Tito, contigo Timoteo. A todos les deseaba la gracia de Dios, porque Pablo también la necesitaba. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios todavía hoy, hermanos. Entonces, pida su gracia, que sea con el Señor con usted. Amén. Señor, queremos darte gracias porque este pedacito de tu palabra, este último versículo, nos hace darnos cuenta que necesitamos de tu gracia sobre nuestra vida. Sin tu gracia en mí, no sabemos qué hubiera sucedido en nuestra vida. Sin tu gracia para ser salvos, ¿dónde estaría nuestra vida si no fuéramos salvos, Señor? Sin tu gracia en nosotros, Señor, ¿qué sería de nosotros en el desánimo, en la enfermedad, en los quebrantos de corazón, en las situaciones que no se pueden sobrellevar, que es muy difícil, muy duro para llevar una situación que no podemos cargar por nosotros mismos? Pero te ruego, Señor, que tu gracia sea sobre cada hermano y hermana en esta tarde. Y así como estamos con ojos cerrados, yo le invito a orar, pedirle su gracia sobre su vida, sobre su negocio, sobre sus cargas, sobre su aguijón en la carne, sobre aquellas cosas que usted dice: es que yo no puedo con esto, Señor, ayúdame, tu gracia sea conmigo. Es más, podemos orar como Moisés y decirle: si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero ir a ninguna parte. Y ore un momento al Señor. ¿Quién podría decir: yo estoy orando y Dios me hizo ver la necesidad de su gracia en mí? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón. ¿Por qué no ora un momentito? Puede bajar su mano. Y no sé con qué anda batallando usted, pero sin su gracia en nosotros no vamos a lograr nada. Pídale su gracia una vez más, que le sostenga, que le fortalezca. Dios puede borrar enfermedades con su dedo. Él tiene el poder, pero a veces las va a permitir y te va a decir: bástate mi gracia. A veces puede quitarte una situación de golpe y aliviarte y traer paz a tu vida. A veces la va a dejar y te va a decir: bástate mi gracia. A lo mejor hay una situación que no puedes sobrellevar tú y no te la va a quitar. A lo mejor te va a decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, te ruego que llenes de tu gracia a las familias de tu iglesia.
Hay hermanos enfermos, hay hermanos con situaciones dolorosas, hay hermanos con situaciones que les sobrepasan, con problemas tan fuertes, Señor, y delicados que son tan riesgosos, y solamente tu gracia puede ayudarnos a levantarnos. Bendice, Señor, cada decisión, y te pido que esa gracia sea con nosotros. Y si hubiera alguno que aún no tiene la gracia de Cristo para ser salvo, que pueda tenerlo. Y Señor, te ruego porque tú seas con los creyentes de la Iglesia Jico y algunos hermanos que tienen situaciones difíciles, que puedo pensar en ellos, que tu gracia les sostenga, Señor, y que puedan seguir fieles en tus caminos. Te lo suplico esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.